Hola, mi nombre es Ernesto Bustamante. Bienvenidos a un nuevo capítulo, un nuevo episodio de mi podcast Salud con Bustamante. Hoy vamos a tocar el tema del agua. ¿Por qué no hay agua en todos los hogares de Lima? Me acompaña, como siempre, mi compañera de conducción, Rosy Beltrán. Hola Rosy, ¿cómo estás? Hola Ernesto, feliz nuevamente de poder acompañarte en este podcast Salud con Bustamante. Gracias. Cuéntame. Bueno, nos habíamos quedado con la reflexión de que la calidad del agua estaba muy vinculada con el tema de la anemia, pero la pregunta aquí ahora es, ¿por qué no tenemos agua en Lima? ¿No? ¿Por qué? Es una gran pregunta. O sea, Lima tiene aproximadamente, redondeando, 2 millones de hogares. 10 millones de personas, 2 millones de hogares. De esos 2 millones de hogares, depende de qué fuente se usa para la estadística, vamos a decir el 10% no tiene agua. O sea, 200.000 hogares no tienen agua potable, agua limpia. Eso equivale a 1 millón y pico de personas, 1.200.000, 1.300.000 habitantes. Esto incluye niños, esto incluye adultos mayores, esto incluye adultos en edad de trabajar. Y eso está mal. Y yo quisiera referirme a tu pregunta básica, Rosy, y es ¿por qué no hay agua? Bueno, uno podría decir, claro, Lima es una ciudad que está en un desierto, pero claro, tenemos 3 ríos, ¿no? El Chillón, el Lurín y el Rímac. Tenemos pozos, tenemos agua subterránea, y de hecho el 90% de Lima, que es 9 millones de habitantes o más, tienen agua. ¿Por qué no podemos darle un poquito de agua a ese millón que falta? Inclusive podríamos hasta dejar de consumir 10% de nuestra agua para dársela a ese 10% que no tiene agua. Totalmente. Porque se trata de la salud de los niños. O sea, yo realmente también estoy hasta un poco indignada con todo esto, Ernesto, porque sí hay agua para algunos, pero no, ¿por qué no para todos? Esa es la pregunta realmente. El principal problema está en la burocracia. La empresa que se encarga de suministrar y distribuir el agua en Lima se llama Sedapal. No es una empresa privada, es una empresa del Estado. Burocrática en todos sus extremos. Desde el punto de vista técnico funciona bien. Limpia el agua, le quita los metales pesados, por ejemplo, cuando el agua viene del río Rímac, y la purifica en el sentido de que no tenga contaminación bacteriana o parasitaria. Y eso lo hace bien. El problema está en que no distribuye el agua al 100%, sino solo al 90%. La pregunta entonces es, ¿y por qué? Y es porque para que Sedapal pueda instalar agua en un domicilio, le pide a la persona que solicita un documento que se llama título de propiedad o el DUT, o el documento único de tenencia, o le pide un certificado de alquiler, de arrendamiento, de una persona que a su vez tenga título de propiedad o documento único de tenencia. Es decir, si uno no certifica que hay propiedad sobre el domicilio donde uno pretende instalar agua, Sedapal no instala agua. Y muchos tratan de solucionar el problema diciendo, vamos a titular a todas las personas. Y los procedimientos para titulación de 2 millones de hogares, de 200.000 hogares en este caso, que es el 10% de 2 millones, es pues muy, muy engorroso. Y los niños no pueden estar esperando. Así que tenemos que encontrar soluciones distintas, como por ejemplo, evitar que Sedapal sea tan burocrático, tan exigente en cuanto a decir, yo no te pongo agua si tú no me muestras que eres propietario de ese predio. ¿Qué teme Sedapal? ¿Que no le paguen el agua que entregó? Ya, pues no le pagarán un mes, pero al siguiente mes, si no paga su agua, Sedapal hará como todos los suministradores de agua en el planeta, cortan el suministro de agua. Y cuando pagas tu deuda o la financias, pues entonces te restituyen el servicio. No hay riesgo para Sedapal. Yo creo que Lo que es un trámite burocrático. Yo creo que más que engorroso, Ernesto, es un tema de, ya, ok, yo tengo título de propiedad, yo tengo todo. Es engorroso, lo hago, pero ¿y si no lo tengo? O sea... Si no lo tienes, te quedaste sin agua y eso es lo que tenemos ahora. Eso es lo que tenemos ahora. Y lo que hacen las personas que no tienen conexión de Sedapal, compran el agua a través de camiones cisterna.
Y en las zonas altas de Lima, por ejemplo, de Villa María del Triunfo, en el invierno, esas pistas que no están asfaltadas están humedecidas por el agua y los camiones se resbalan. Los camiones cisterna no llegan hasta la cumbre del cerro y en consecuencia tiene que depositarse el agua en lugares comunitarios. Y estos lugares comunitarios luego sirven como lugar de recojo de gente que baja, pobladores que bajan a esos lugares intermedios, recogen agua en recipientes y los llevan a las zonas altas. Y ahí se contamina el agua. La verdad es de que lo que mencionas, Ernesto, es hasta, parece un capítulo de surrealismo, porque ya estamos 2026 y aún así las personas siguen acoplando agua en baldes. O sea, Y tenemos programas gubernamentales desde los años 70, hace 50 años, que dicen agua para todos. Claro, yo también quiero agua para todos, oye, pero por lo menos instálale pues el suministro. Instalar tuberías, instalar sistemas de bombeo, instalar medidores, es costoso. Pero más costoso para la sociedad es tener niños enfermos como consecuencia de que exista anemia infantil o que existan enfermedades bacterianas y parasitarias que terminen enfermando gravemente o hasta matando a estos niños y a los adultos mayores, que son las personas vulnerables en este caso. La población vulnerable tiene que ser atendida. si es una empresa, como mencionas, pública, ¿no es su deber, en cierta forma, trabajar para sus pobladores? Mira, el agua es un derecho fundamental que está escrito en nuestra Constitución política. Además, es un derecho humano reconocido por Naciones Unidas. Ahí no hay discusión. O sea, totalmente. Uno podrá decir, estas son lugares, son casas, son producto de invasiones pasadas, o sea, gente que se apropió del lugar, pero ya vive ahí pues 5 años, 10 Pero, años. ¿y qué tiene? O sea, ¿No? si es una invasión, si es una persona que viene quizás migrante, Sí. eso quiere decir que esas personas no pueden bañarse, no pueden cocinar. Se les ha quitado el derecho. ¿No pueden tomar agua? Bueno, como la alternativa existe, que es que lleguen camiones cisterna y les lleven agua, entonces como que no lo toman muy en serio. Ah, pero proliferan la enfermedad, ¿no? Eso totalmente. es un paso a la anemia. El lo que agua es estábamos necesario no mencionando. solamente para beberla limpia y preparar alimentos, también para el aseo personal, para el aseo del hogar. Es importante. El agua es un derecho humano. Entonces tenemos que asegurarnos que los políticos entiendan que se necesita darle agua al 100% de los hogares de Lima. Y eso significará ir por encima de estas normas de SEDAPAL, que significa el que solamente se pueda entregar un medidor o instalar una tubería que llega hasta tu hogar si muestras un documento como título de propiedad o un documento llamado documento único de tenencia. Yo no digo que no se dé títulos de propiedad. Mejor, porque eso también le da derecho al crédito a la persona. Pero antes que el derecho al crédito, la persona necesita derecho al agua limpia. Porque claro, agua le puedo llevar en un tanque y lo dejo el tanque una semana y claro, va a estar lleno de bacterias y lleno de bichos que van a quitarle la capacidad al agua de ser potable. Así que es un tema muy importante que tenemos que resolver en el Perú de hoy. Sí, definitivamente. Yo creo que más allá de la burocracia y más allá de todo lo que puede existir para que se vuelva lento este proceso, es asegurarnos de que todos los hogares puedan tener este derecho al agua. Y sobre todo también, ¿sabes por qué? Porque comprar agua por cisternas, al final de cuentas, le sale mucho más caro a estos hogares. 10 veces más caro. Entonces, Rosy, has dado en el clavo. Normalmente cuesta 3 soles por cada metro cúbico. Cada 1000 litros cuestan 3 soles a las personas que viven en Jesús María, en Lince, en La Molina, en Miraflores, 3 soles por metro cúbico. Pero si uno tiene que hacer que su agua se la lleven en cisterna, termina pagando 20 soles por metro cúbico, hasta 30 soles en épocas de escasez. Entonces, y eso es un escándalo, porque significa que el 30% del presupuesto del hogar, de un hogar pobre, se va en pagar por agua.
cuando una persona de clase media no gasta ni siquiera el 1% de su presupuesto en agua. Entonces, ¿cuál es el temor de Sedapal de que estas personas no puedan pagar por el agua? De hecho, yo con toda esta premisa, yo estaría segura que son los más interesados en que les llegue el agua por tuberías como debería de ser, y podrían pagarlo muy contentos. Hay que conseguir que haya programas pagados por el gobierno, financiados por el gobierno, que estimulen la construcción de plantas de tratamiento más ampliadas y también de tuberías, llevar sistemas de bombeo, poner medidores. Eso hay que hacerlo de todas maneras en los hogares de Lima, en aquellos hogares que no están en este momento servidos por Sedapal. Pero también hay que ahorrar agua, y para eso no hay que pedirle a la gente que consuma menos agua. Tenemos que cambiar las tuberías antiguas. Hasta el 40% del agua de Lima se pierde simplemente porque son tuberías viejas, tuberías que tienen décadas. Entonces, ¿cómo es posible que perdamos el 40% del agua y le neguemos al 10% de nuestra población derecho al agua potable? No tiene lógica. Y hay sistemas modernos en que uno puede desalinizar o desalar, como quiera decir, el agua de mar. Uno puede cavar para tener pozos profundos. Uno puede utilizar agua de condensación proveniente del rocío, de las lluvias, para obtener fuentes de agua mayores. Entonces, Lima estará en un desierto, pero fuentes de agua hay. Lo que necesitamos es ser solidarios con ese 10% de la población limeña cuyos niños y cuyas personas mayores, que son las vulnerables, están siendo afectadas en su salud, y en caso de los niños, afectados en su posible desarrollo cognitivo, intelectual y por tanto laboral del Perú del futuro. Eso tenemos que corregirlo. Bien, muchas gracias por su atención, por su sintonía. Este ha sido el podcast Salud con Bustamante. Hagan clic, por favor, en el siguiente capítulo para seguir con nosotros. Muchas gracias.